Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 13. Ministerio de Pablo. Ahora la narrativa pasa a enfocar en el ministerio a los gentiles y la expansión de la iglesia alrededor del mundo. Pablo, quien realiza 3 viajes misioneros, toma el lugar de Pedro como el personaje central del libro. El libro de los Hechos termina de repente, demostrando que la historia de la iglesia no ha terminado. Nosotros formamos parte de la continuación. Primer viaje misionero. Versículo 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Nota cuánta variedad hay en la iglesia. El elemento común entre estos 5 hombres era su profunda fe en Cristo. Nunca debemos excluir a alguien que Cristo ha llamado a ser su discípulo. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a tener prejuicios y a catalogar a las personas. Nos sentimos más cómodos con quienes son como nosotros. Sin embargo, cuando comprendemos el Evangelio y reconocemos la visión de Dios para el cuerpo de Cristo, somos capaces de superar nuestros prejuicios. Al igual que la iglesia primitiva, si los creyentes de hoy nos esforzamos por alcanzar a los perdidos, nuestras congregaciones tendrán personas de distintos trasfondos raciales y culturales. Por medio del Espíritu Santo no solamente nos llevaremos bien, sino que seremos capaces de decir con toda sinceridad que nos amamos unos a otros. Versículos 2 y 3. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Nota, la iglesia consagró a Saulo y a Bernabé para el trabajo que Dios tenía para ellos. Consagrar a alguien significa apartar a esa persona para un propósito especial. Nosotros también deberíamos consagrar a nuestros pastores, misioneros y obreros cristianos para sus responsabilidades. De manera similar podemos consagrar nuestro tiempo, dinero y habilidades a la obra de Dios. Pregúntele a Dios qué quiere que aparte para su servicio. Este fue el comienzo del primer viaje misionero de Saulo. La iglesia envió a Pablo y a Bernabé, pero el plan era de Dios. ¿Por qué se dirigieron Pablo y Bernabé a los lugares a donde fueron? Primero, el Espíritu Santo los dirigió. Segundo, siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano, las cuales facilitaban la travesía. Tercero, visitaron importantes centros urbanos y culturales a fin de alcanzar al mayor número de personas. Cuarto, primero testificaron en las sinagogas, esperando que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías y que los ayudaran a difundir la buena noticia. Versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Nota, la isla de Chipre estaba a unos 160 kilómetros al suroccidente en el mar Mediterráneo y tenía una gran población judía. La primera parada sería en territorio familiar, ya que Bernabé era oriundo de allí. Versículos del 5 al 8. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios, pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Nota,
como en el caso de Sergio Paulo, a menudo los gobernantes tenían hechiceros privados. Bar Jesús se dio cuenta de que si el gobernador creía en Jesús, pronto se quedaría sin empleo. Versículos 9 y 10. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno. ¿Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Nota, aquí, Saulo es llamado Pablo por primera vez. El nombre de Pablo nunca cambió, era común en ese tiempo tener un nombre étnico, en este caso Saulo, su nombre judío, y un nombre romano, como Pablo, un nombre latín. Probablemente siempre era llamado por los dos nombres, dependiendo si estaba en un ambiente judío como Jerusalén o entre gentiles. El uso de su nombre romano en el resto de Hechos muestra que el enfoque del libro ahora está en el mundo de los gentiles. El Espíritu Santo dirigió a Pablo para que confrontara a Bar Jesús. Hay un tiempo para ser diplomático y otro para confrontar directamente. Pídale a Dios que le dé sabiduría para saber cómo debería actuar y valor para hacer lo correcto. Versículos del 11 al 15. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Nota, no se sabe por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunas explicaciones son: 1. Extrañaba su hogar. 2. No estuvo de acuerdo con que Pablo fuera el líder principal en vez de Bernabé, su primo. 3. Tenía una enfermedad que podía afectarlos a todos. Ver Gálatas 4, 13. 4. No aguantó el rigor y los peligros del viaje misionero. O 5. Desde un principio pensaba ir solamente hasta Perge, pero no les había comunicado sus intenciones a Pablo o a Bernabé. En su segundo viaje misionero, Pablo rehusó llevar a Juan Marcos, acusándolo implícitamente de falta de dedicación. Sin embargo, en sus cartas es evidente que Pablo llegó a respetar al joven Juan Marcos, Colosenses 4:10, y que lo consideraba útil en su ministerio, segunda de Timoteo 4:11. Esta Antioquía, en la región de Pisidia, era un centro de comercio y de una red de caminos bien mantenidos, y tenía una gran población judía. Cuando Pablo y Bernabé llegaban a una ciudad, iban a la sinagoga para testificar de Cristo a los judíos. Aunque estos estudiaban con diligencia las Escrituras, lamentablemente muchos de ellos no podían aceptar que Jesús era el Mesías esperado. Tenían un concepto equivocado de él. Pensaban que sería un rey militar que los liberaría del yugo romano, en vez de un rey siervo que los libraría de la penalidad del pecado. En su segunda venida Cristo juzgará a las naciones. Pablo y Bernabé no evadieron las sinagogas, más bien fueron a ellas y trataron de mostrar con claridad que las Escrituras hablaban de Jesús. ¿Qué sucedía durante un servicio en una sinagoga? Primero recitaban Deuteronomio 6:4, llamado el Shema, que los judíos repetían varias veces al día, y luego decían ciertas oraciones, leían una porción de la ley, Génesis a Deuteronomio, una porción de los profetas, con el objetivo de ilustrar la ley, y por último había un sermón. Los líderes de la sinagoga decidían quién estaría a cargo del servicio y de dar el sermón. Cada semana una persona diferente era elegida para dirigir el servicio.
Ya que era una costumbre que el líder de la sinagoga invitara a rabinos visitantes a hablar, Pablo y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a una sinagoga. Sin embargo, en cuanto hablaban de Jesús como el Mesías, con frecuencia se les cerraba la puerta y no los invitaban de nuevo, algunas veces hasta los echaban de la ciudad. Versículos del 16 al 31. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron, y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él, de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Nota, Pablo captaba la atención de sus oyentes hablando de un tema que les interesaba, y luego les hablaba de Cristo. Cuando se dirigía a los judíos, que eran hombres devotos, les mencionó el pacto de Dios con Abraham y David y otros temas familiares. Más adelante, cuando se dirigió a los filósofos griegos en Atenas, comenzó hablando acerca de lo que había observado en la ciudad. Sin embargo, en ambos casos centró su mensaje en Cristo y enfatizó la resurrección. Cuando usted proclame la buena noticia, identifique los intereses de sus oyentes y luego hábleles de Cristo. Versículos del 32 al 39. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen.
Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Nota, este es el punto clave de la buena noticia. Todas las personas pueden recibir el perdón de los pecados y ser libres de la penalidad del pecado mediante la fe en Cristo. ¿Ha recibido usted este perdón? ¿Se alegra cada día porque tiene una relación correcta con Dios? Versículos del 40 al 45. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Pablo se dirige a los gentiles. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Nota, los líderes judíos indudablemente contradijeron a Pablo y a Bernabé con argumentos teológicos, pero Lucas nos dice que la verdadera razón de su hostilidad era que tenían envidia. Cuando vemos triunfar a otros en lo que nosotros no pudimos, u otros reciben los elogios que anhelamos, es difícil que nos alegremos con ellos. Envidia es una reacción natural, pero es trágico que nuestra envidia nos motive a tratar de detener la obra de Dios. Si alguna obra es de Dios, alégrese por ella sin importar quién la haga. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Nota, ¿por qué era necesario que la buena noticia fuera predicada en primer lugar a los judíos? El plan de Dios era que mediante la nación judía, todo el mundo conociera de él, Génesis 12, 3. Pablo, siendo judío, amaba a su pueblo, Romanos 9, versículos del 1 al 5, y quería que tuviera la oportunidad para unirse a él en la proclamación de la salvación de Dios. Lamentablemente, muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías ni entendieron que Dios ofrecía la salvación a todos los que se acercaran a él, mediante la fe en Cristo, fueran judíos o gentiles. Versículo 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Nota, Dios había planeado que esta luz fuera Israel, Isaías 49, 6. Por medio de Israel vino Jesús, la luz de las naciones, Lucas 2, 32. Este mensaje se esparciría, y la luz alumbraría a los gentiles. Versículos del 48 al 51. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad. Nota, en lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos incitaron a la gente contra Pablo y Bernabé. Cuando las personas son confrontadas con una verdad que incomoda, a menudo dan media vuelta y se niegan a escuchar. Cuando el Espíritu de Dios nos muestra que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, debemos prestar atención. Si no respondemos así, nos arriesgamos a alejarnos de la verdad de tal manera que dejará de influir en nosotros. Versículos 51 y 52. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Nota,
A menudo los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una ciudad gentil e iban de regreso a su pueblo. Esto simbolizaba que se limpiaban de la contaminación de los que no adoraban a Dios. Para Pablo y Bernabé, hacer ese gesto a los judíos indicaba que por rechazar la buena noticia, los judíos en realidad no formaban parte de Israel y no eran mejores que los paganos. Jesús les había dicho a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies cuando alguna ciudad no los aceptara ni los escuchara, Marcos 6:11. Los discípulos eran responsables de presentar el mensaje fielmente, pero no eran culpables cuando gente lo rechazaba. Cuando proclamamos el mensaje de Cristo sabiamente y con sensibilidad, Dios no nos hace responsables por las decisiones de los demás. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.